1 minuto para responder cada pregunta. Pierden 30 minutos leyendo todo. Si tú sacaste un punto menos, tienes que pagar $2.75 otra vez. Conozco gente que habla mucho inglés y no lo pasa. Solo con saber inglés es suficiente. Viaja con Emilio, viaja. Bienvenido a otro episodio del podcast. En el día de hoy vamos a hablar sobre el TOEFL, que es un examen que tienes que tomar si quieres estudiar en una universidad en Estados Unidos. Vamos a dar consejos, vamos a explicar las mayores razones por las que las personas lo fallan. Tengo amigos que lo han tomado como 2 y 3 veces y no lo pasan, así que aquí te vamos a explicar tips y consejos, y para eso invité aquí a mi amigo Hiram, quien ya lo tomó al igual que yo, entonces vamos a dar aquí los mejores consejos. Bueno, empecemos. ¿Qué significa el TOEFL? Significa Test of English as a Foreign Language. Si tú quieres estudiar en una universidad donde el inglés es tu segunda lengua, tienes que tomar ese examen. Y cada universidad te exige diferentes puntajes. Y se compone de 4 áreas. Una es speaking, que significa hablar, writing, escritura, reading, lectura, y listening, escuchar. Entonces empecemos con la primera pregunta. Hiram, ¿por qué tú crees que muchas personas fallan cuando toman el TOEFL? Yo diría que una de las razones principales por las que las personas fallan es porque piensan que solo con saber inglés es suficiente para pasar el TOEFL. Y no, el TOEFL es más sobre estrategia, sobre saber cómo utilizar lo mucho o poco que sepas, más que saber inglés en sí. Hay personas que yo he hablado con ellos y tienen un inglés perfecto, pero no pueden pasar el TOEFL porque no saben cuáles son las tácticas y los mecanismos que debes utilizar para poder pasarlo. Yo diría que a veces la confianza de que ellos saben inglés es lo que hace que lo fallen. Y la otra parte es de que las personas no toman el tiempo para aprenderse las plantillas que tienen que aprenderse para poder pasar el test. Simplemente van y lo toman sin ninguna preparación y bueno, por eso lo fallan. Sí, eso pasa mucho, y el TOEFL tiene una estructura, entonces hay que entender esa estructura, cómo funciona. Antes duraba como 4 horas, pero ahora creo que dura 3, lo pusieron más corto. Sí, más. Pero sí, mayormente si tú no sabes la estructura del examen y cómo tomarlo, te vas a ir, porque yo tengo un amigo, él está casado ahora y él dijo, no, yo sé inglés, y fue a tomarlo y cada punto vale 30 puntos, cada área vale 30 puntos, y fue a tomarlo en la de reading, sacó un 5. ¿Por qué? Porque él dijo, no, yo sé inglés, y se lo tomó a la ligera y no estudió lo suficiente. Entonces eso es lo que pasa, que si tú no lo entiendes, por más que tú sepas inglés, no lo vas a pasar. Yo conozco personas que hablan poquito inglés y lo pasan. Conozco gente que habla mucho inglés y no lo pasan. Pero una área que yo veo que a la mayoría le va bien es en el área de speaking. La mayoría le va bien en esa área. El área que yo veo que muchas personas fallan mucho es en la de reading. Creo que esa es la más difícil. ¿Por qué tú crees que la mayoría fallan en eso? Bueno, lo general que yo he visto de por qué las personas fallan en el reading es porque el reading te dan una cierta cantidad de tiempo para leer unos textos y luego te hacen preguntas basadas en ese texto. Muchas personas piensan que obligatoriamente ellos tienen que leer todo eso y se ponen a leer y pierden 30 minutos leyendo todo, y luego al final tienen 15 minutos para responder las preguntas y no le da tiempo, no se pueden concentrar. Entonces yo sí diría que esa es la razón principal por la que fallan, porque no saben que ellos pueden simplemente irse a las preguntas directamente, y cuando la pregunta te diga ¿qué significa esto? En el párrafo 5, tú solo vas para atrás al párrafo 5 y lees esa parte. No tienes que leer todo. Y quizás si no entiendes el párrafo 5 porque necesitas contexto, puedes leer lo que está un poquito antes, pero no tienes que pasar 30 minutos leyendo todo eso, porque al final vas a perder el tiempo y no te vas a poder concentrar para responder las preguntas. Exacto, yo tomé una práctica una vez y hice eso mismo. Fue mal, dije, no me dio tiempo, porque te dan como 50 minutos y si tú gastas como 30 minutos leyendo el texto para tratar de entenderlos, ya vas a tener que ir así para las siguientes preguntas. Y hablando de eso, de las prácticas, algo que yo les recomendaría a cualquier persona es, antes de tomar el TOEFL, el real, que hay unos TOEFL de práctica que la misma página ofrece. Son como $40. Y sé que quizá para muchos es mucho dinero, pero comparado a los 200, 250 que hay que pagar del TOEFL. 275 subió. Ah, subió. Sí. 275 que hay que pagar del TOEFL. Yo preferí, que fue lo que pasó en mi caso, yo fui y tomé el de práctica, que era como $40, y puedes ver más o menos dónde estás, dónde tienes que mejorar un poquito más, y ya vas y tomas el real, en vez de perder, porque ellos no te reembolsan. Si no pasaste el test del TOEFL, simplemente perdiste tu dinero y tienes que volver a pagar. Exacto, eso es lo que yo digo con las personas. Si tú sacaste un punto menos, tienes que pagar $2.75 otra vez. Y algo que yo les recomiendo a la gente siempre, ese mismo consejo, yo le digo, mira, si tú quieres tomar el TOEFL, lo primero que tú tienes que saber es dónde estás. Tomar un examen práctico, incluso hay una página
página que se llama Test Glider, que Ajá, te da una versión yo lo he gratis. usado. Esa te da una gratis Ujú. y te lo gradúa con inteligencia artificial. Entonces tú dices, bueno, en reading estoy así, en speaking tú sabes más o menos cuánto está Ajá. y qué área está más débil y ya sabes por dónde va a empezar. Porque otra gente que dice, yo quiero tomar el TOEFL, pero no sé en cuál soy bueno, no sé cuál es la más débil. Ujú. Y otra cosa que yo le digo a las personas y un error que cometen es que, digamos que tú tomas una práctica, tú dices en speaking, yo soy en 25, Ujú. pero reading yo soy en 10. Que hasta la misma persona practican todas por igual, pero tú deberías dedicarle más tiempo al área que tú tienes más débil, porque esa es la que tú estás fallando, Ujú. obviamente. ¿Qué fue lo que me pasó con el reading? Yo tomé ese de práctica y en todos los otros lugares me salió muy bien, pero entonces el reading estaba bien bajito. Exacto. Y no fue que no lo pasé, pero saqué como un 17, un 18, que era suficiente para entrar a la universidad, Ujú. pero ese era el de práctica. Puede ser que el real sea más difícil, lo que significa que iba a sacar menos de 17. Exacto. Entonces traté de que en la práctica al menos sacar 20 y tantos, que me aseguraba que en el real voy a sacar al menos 20. Exacto, que lo vas a pasar. Ujú. Sí, algo importante en el reading también fue que yo hice, también esa fue la más débil para mí. Yo lo que estudié fue los tipos de preguntas y saber cómo responder los tipos de preguntas, porque hay preguntas, no sé, preguntas de reflexión, preguntas de integración. Hay una cierta cantidad de preguntas, entonces si tú estudias los ciertos tipos de preguntas y cómo responderlas, eso también es algo que te va a ayudar. Otra área que las personas batallan mucho también es la de writing, porque ahí te ponen a hacer 2 ensayos. Ujú. Uno de una pregunta tuya personal, de tu opinión, y otro es de acuerdo o desacuerdo de dos textos. Ajá. El writing para muchos es el más difícil. Para mí ese fue el área en el que saqué más puntos, porque el writing es 100%, 100% simplemente aprenderse los templates. Créate las situaciones en tu memoria de manera que cuando te salga la pregunta, sin importar cuál sea la pregunta, tú vas a responder de la misma forma sin importar la pregunta, solo cambias el tema y todo eso. Por ejemplo, en el TOEFL a mí me preguntaron, ¿qué prefieres más? Sí, una pregunta de Sí. preferencia. O primero, cuando hice el de la práctica me preguntaron, ¿qué piensas? ¿Que las personas deberían usar el dinero para esto o no deberían usarlo para esto? Cuando te preguntan preguntas así que sean 2 elecciones, no necesitas responder lo que tú realmente sientes. Por ejemplo, en mi caso yo me voy por el tema que sea más fácil. Exacto. Ahora si te preguntan, ¿apoyas el aborto o no apoyas el aborto? Y si no lo apoyas, ¿por qué? Aunque tú apoyes o no apoyes el aborto, tú vas a escoger el tema que sea más fácil de discutir, para que así puedas ser más fluido cuando estés hablando. No puedes agarrarle el lado más complicado e intentar buscar palabras que tú no sabes decirlas en inglés. Entonces mejor simplemente escoges el tema que sea más fácil. Te ponen a elegir entre la montaña y la playa. Elige la playa porque en mi caso yo soy de un país tropical. Exacto. Yo sé más vocabulario que tiene que ver con la playa y todo eso, más que cosas que tengan que ver Y con algo que montaña. pasa es que las personas subestiman el tiempo, porque cada área tiene límite de tiempo. Entonces, mientras más rápido tú lo hagas, es mejor, porque tienes tiempo de ir para atrás y corregir. Ujú. Y las plantillas son muy buenas. Eso fue algo que yo usé, porque las plantillas te dicen con qué oración empezar cada párrafo Ujú. y cómo estructurar el párrafo. Entonces, prácticamente tú solamente pones sus ideas en medio. Y si tú te memorizas las plantillas, va a ser mucho más fácil Sí. eso en el Entonces writing. la plantilla es La plantilla te fácilmente- guía, te lleva. Exacto. Una plantilla, por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Esto o esto? ¿Y por qué? Mi plantilla personalmente es eso, siempre introducción. Por ejemplo, o yo prefiero esto por 3 razones. Ujú. Eso sería el resumen del primer párrafo. Exacto. Luego en el primero hago la primera razón, la segunda y la tercera razón. Y luego una conclusión. Y eso fue todo. Exacto, y la plantilla te guía, te pone la primera oración y cómo Ajá, terminarla. entonces, básicamente lo único que vas a hacer es rellenar los espacios en esa plantilla que ya tú tienes predeterminada en tu cerebro. Exacto. Y con la de listening también es muy importante, porque la de listening, algo que tiene la de listening que no tiene la de reading, porque la de reading, si tú haces una pregunta, tú puedes ir para atrás y cambiarla. En la de listening, cuando tú escuchas algo y respondes, ya no se puede cambiar. Ya no se puede. Entonces, ¿qué consejo tú le darías a las personas que quieren mejorar el listening? Otra vez voy con eso de las plantillas. So, hay algo que se llama, o al menos yo lo llamé así, es una plantilla con forma de T cuando estás haciendo el listening. Entonces ellos normalmente te dicen al principio qué tipo de conversación vas a escuchar. Entonces te dicen, esto es una conversación entre un estudiante y su profesor. Responde a las preguntas después de, porque no puedes repetir ese audio. Va a sonar una vez sola vez. y eso es todo. Entonces, quizás confíes en tu memoria, pero sería mejor si tomas notas
pero no te enfoques completamente en tomar notas porque quizás no vas a prestar atención. Lo que yo hago es una T y digo, y ya escuché que va a ser entre un profesor y un estudiante, entonces digo, profesor, estudiante. Y luego, ya mientras estoy escuchando, digo, preguntando de un libro. Vas poniendo. O solo palabras claves, no tienes que como poner keyword, sí, exacto. Sí, si tú puedes usas decir keyword, libro, prestar, no, gracias. Cosas bien pequeñas y al final cuando ya te hagan las preguntas y te digan ¿qué el estudiante quería del profesor? Y tú buscas y dices, escribe un libro. Exacto. Porque te acuerdas, pero puede ser que no te acuerdes si no tienes ninguna palabra clave que puedas leer en ese momento. Las palabras clave son muy importantes y especialmente se puede usar mucho las abreviaciones. Si hay palabras que son muy largas, tú puedes usar una abreviación que tú entiendas. Porque cada quien tiene su forma de entender las cosas. Por ejemplo, digamos computadora, ¿verdad? Computadora personal, PC, la mayoría sabe qué es eso, ¿verdad? Es una keyword. Tú no tienes que escribir todas las palabras. Entonces, exactamente. Si tú buscas tus propias keywords y que se adapten a ti, tú las usas, eso te va a ayudar mucho. Que eso viene de la práctica. Si ya tú practicaste el TOEFL antes, tú vas a saber cuáles son tus palabras clave. Bueno, otra cosa que yo le digo a las personas que mucha gente falla en es que también las personas tienen que ponerse a escuchar muchas cosas y entender diferentes acentos. Porque a veces quien te ponen ahí, depende de la versión del TOEFL que te toque, puede ser un acento diferente. Muchas y tú practicaste con un acento americano y te ponen uno británico, otro acento diferente y tú no entiendes por eso. Entonces es muy importante familiarizarse con los acentos. Y normalmente las dos secciones del TOEFL que son calificadas por personas reales son el writing y el speaking, pero el reading y el listening, esos no, porque son solo preguntas de selecciona la respuesta correcta. Exacto, eso se gradúa automáticamente. Eso se gradúa automáticamente y recibes tu calificación. Ahora el writing y el speaking, alguien personalmente lo va a escuchar. Toma el tiempo y por eso es que en speaking a veces la gente tiene una calificación bien alta, porque a que no seas tan bueno quizás leyendo o escribiendo, hay una persona real escuchando lo que tú estás diciendo y ellos te entienden y dicen, él puede hablar inglés. Exacto. Y te dan una buena calificación. Y aparte la sesión de speaking es más corta porque tiene como 4 o 5 preguntas. Sí, que no es lo más importante verdaderamente en el TOEFL. Eso de si puedes hablar inglés o no, no es tan importante, pero si puedes leerlo y entenderlo. Exacto, eso es lo que a ellos les importa. Porque en speaking tú tienes como 5 preguntas, una sobre ti, una de un debate, y si tú las respondes bien, o sea, también hay plantillas. Yo sé que usamos plantillas, como que la estructura, te toca esa pregunta y tú respondes de esta forma y lo adaptas a esa pregunta. Sí, que uno de los problemas del speaking, que mucha gente se frustran, es porque el speaking tienes mayormente en promedio 1 minuto para responder cada pregunta. Sí, te da. Tú no puedes extenderte, pero tampoco puedes dejar tiempo de sobra. Tienes que tener mucho cuidado, porque a veces, por ejemplo, en mi caso, yo creo una plantilla en mi cerebro que dura 1 minuto eso, y solamente lleno las palabras en el medio. En mi caso trato de siempre dejar 1 segundo o 2 solamente para hacer silencio y que se termine la grabación, porque tampoco quieres que te corten a mitad de una oración, porque eso también te descalifican, te quitan puntos. Exacto. Por hacer eso. Eso es bueno en los momentos, porque digamos si te hacen una pregunta, dime algo sobre ti, tú dices, bueno, a mí me gusta ir a la playa, en esos momentos, esas pausas ya te jodiste. Y es un problema, eso le llaman fillers, que es cuando las personas se quedan entre cada oración. Eso significa que tú no sabes lo que tú quieres decir. Exacto. Entonces, si tú realmente no tienes idea de lo que quieres decir, es mejor hacer 1 segundo de silencio antes que hacer porque ellos dicen, este no sabe lo que está diciendo, no sabe inglés. Pero si haces una pausa, puede ser una coma que estás poniendo, por ejemplo. Pero sí, la parte es no ponerse nervioso y mirar el tiempo siempre, que no te tardes demasiado tiempo. Exacto, porque muchas personas a veces no practican hablar por 1 minuto corrido. Porque hay personas que hablan 20 segundos, 30 segundos y luego están acostumbrados a tener conversaciones. Y eso va en contra de ti mismo. Eso es muy importante. Pero sí, yo creo que esas son las razones más comunes por las que las personas fallan en el TOEFL. Creo que lo subestiman mucho. Creen que solamente es saber inglés y no tienen la estructura. ¿Qué consejo tú le darías a alguien que quiere tomar el TOEFL por primera vez o a alguien que lo quiere retomar? Si tú tuvieras que ir a hacer otra vez, ¿qué tú harías? Algo que yo haría primero es investiga las universidades
universidades donde tú quieres entrar y asegúrate de saber cuál es la calificación que ellos requieren. Exacto. Cada universidad es completamente diferente. Algunos te piden tener un 16, un 17, otros te piden que lo mínimo es 20 y si tú no sabes la meta que estás buscando, se te va a hacer más difícil. No tienes a dónde irse. Ajá, y no tienes como una motivación de la Mi calificación. mamá que quieres dice, alcanzar. el que no sabe para dónde va ya llegó. Exacto. Entonces, ese sería mi primer consejo, de que averigüen la universidad que quieren. También Claro. cuando vas a tomar el TOEFL, tienes que elegir al menos 3 universidades donde quieres que manden tus calificaciones automáticamente. Entonces, si no tienes una universidad donde quieres entrar, ¿Para qué lo estás tomando? lo estás tomando para nada, porque si no vas a tener que Para gastar dinero. pagar extra para que se lo manden a otra universidad que tú quieres. Ese sería mi primer consejo. El segundo es que no subestimen el TOEFL como es un examen simplemente. Tomas el TOEFL una sola vez en tu vida. Si lo pasaste, no importa la universidad que vayas, ya no necesitas tomarlo. Exacto. Porque solamente es una transferencia. Entonces, es un examen muy, muy importante y no lo podemos tomar simple como nada. Como muy a la ligera. Ujú. Y aparte, hay que tener en cuenta, es que yo le digo al sacrificio, estudia más, porque si sacas un punto menos, tienes que pagar $275 otra vez. Entonces hay personas que tú ves, dice, un curso del TOEFL 50, un curso del TOEFL 100. No, que está caro. Ok, pero si tú no lo pasas, ¿cuánto vas a pagar? Vas a pagar más. Muchísimo más vas a pagar. Entonces eso es lo que pasa con muchas personas que lo subestiman. Creen que, yo sé inglés, ya, sí, lo pasé. Y toma tiempo, toma tiempo de preparación. Yo les recomiendo a las personas que agarren de 1 a 3 meses y se pongan a estudiar todos los días. Consejos para cada área en específica. En la parte de reading, creo que un buen consejo sería que estudien los tipos de preguntas. Que no lean todo el texto, obviamente, porque si no se les va a ir el tiempo. Y se Van a perder el tiempo ahí. Exacto, van a perder tiempo leyendo. También sería, que hagan lectura en su casa también, que busquen libros académicos, que empiecen a leer Ujú. para entender como las preguntas. Sí, y que normalmente las preguntas del reading van a ser preguntas que tienen que ver con el significado de lo que el autor trató de decir. Exacto, no que lo dice claro. No es que lo dice claro, se van a preguntar, solo para dar un ejemplo, en el párrafo 5, el autor, ¿qué estaba tratando de hacer? Exacto. Y las respuestas son, darle una ejemplificación, estaba haciendo una parábola o estaba dando un consejo. Entonces tienes que aprender la estructura de las oraciones, darte cuenta y decir, él estaba aquí era dando un consejo, entonces sabes que esa es la respuesta correcta. Y entonces no es simplemente leer, porque no importa de lo que el texto sea, lo que te van a preguntar es de la estructura de Exacto. lo que estabas leyendo. Y eso es para saber si tú entiendes el párrafo, lo que el autor quiso Exacto. decir. En mi caso, cuando tomé el TOEFL, mi ensayo que tuve que leer era algo acerca de la velocidad de la luz en el espacio. Yo no sé nada de eso. Exacto, el problema es que los textos son bien académicos y bien, Exacto. o sea, bien difícil de entender. Yo creo que incluso, si yo lo leo en español, incluso va a ser difícil. Exacto. Entonces, la persona lo que confunde, que cree que ellos tienen que entender todo el texto, tienen que entender cómo responder las preguntas. Exacto. Y en la parte del listening, creo que un buen consejo sería hacer lo que tú dijiste, lo de la T. Ujú. Eso sería bueno. Y tomar keywords, abreviaciones, keywords, Ujú. escuchar diferentes acentos. Si tú ves Netflix una caricatura, trata de verla en inglés para que tu oído se vaya. Que yo le recomendaría a todas las personas, que es algo que yo hice. Hay muchos canales de YouTube donde ellos suben videos que son como prácticamente el mismo TOEFL. Y te van haciendo las preguntas y te pausan tú puedes pausar el video para Para que responderlo tú tú mismo. responderla. Y si no lo haces bien, vuelve y velo de nuevo o ve otro video que tenga que ver con lo mismo. Porque al final, cuando tú veas el examen, que fue lo que me pasó, yo estaba, wow, esto es exactamente lo La que yo práctica, ¿verdad? vi en YouTube. Esa es la importancia de la práctica, porque hay personas que toman un TOEFL, una sola práctica, y yo estoy bien. No, toman que el mínimo 10, porque así tú te familiarizas más cómo es. Y tú dices, eso es similar. Es como si tú vas y tú dices, voy a correr, ¿verdad? Voy a correr aquí en la calle. Ujú. Y tú te levantas todos los días y por una semana, varios días, tú practicas como correr. Cuando estás haciendo la carrera, dices, mira, esto es lo mismo que yo estaba haciendo. Ajá. Entonces eso es lo que pasa, que hay gente que no le ponen suficiente tiempo y práctica. Otro consejo sería para el área de writing, lo de las templates. Eso es muy bueno, eso es muy Ujú. importante. Aquí yo le voy a dejar template en el video para que las usen. Porque a mí eso me ayudó mucho, a mí eso me salvó la vida. Porque a veces hay gente que dice, no, que yo no soy bueno escribiendo ensayo. Tú agarras el template y te las memorizas, te aprendes la estructura, las estudias. Y ya tienes la mitad ya hecha. tienes la mitad hecha. O sea, las templates son la mitad del ensayo. Y lo demás simplemente va a ser agregarle extra. De lo que te dijeron. Sí, y que eso fue el área en la que saqué más, como estoy diciendo en writing. Yo saqué un 28 de 30. Ah, pues sí, fue Y creo fue que bastante. quizás esos 2 puntos fueron faltas ortográficas o algo. Probablemente. Pero en cuanto a la estructura, yo estaba 100% seguro y tenía tiempo de sobra. Me sobró muchísimo tiempo. Y fue simplemente porque yo me memoricé esos templates. Yo no me considero alguien que sabe escribir
demasiado. Que di que un escritor nato. No soy un escritor para nada, pero simplemente ya yo sabía el tipo de pregunta que venía por las prácticas que había hecho y simplemente la preparé en mi mente y sí funcionaron. A cualquier persona que piense que es algo más de inglés, no es algo de saber el inglés, es algo de saberse los templates. Y sí, exacto, y tienes razón. Y en la parte de speaking también tenemos templates, que si haces las templates, te memorizas las templates, ya se tienes como 40 segundos de lo que vas a decir y simplemente le agregas otra. Lo rellenas con el tema del que realmente se están preguntando. Exacto, y aparte algo que ayuda mucho es tú leer esos templates, agregar una simulación y tú grabar audio de un minuto, tú hablando sin pausar, sin hacer Y también si tienen algún amigo que sea estadounidense, que el inglés sea su idioma natal, ustedes pueden decirle, hazme esas preguntas que están aquí. Entonces, que ellos te hagan la pregunta y después le pones un timer, le respondes por un minuto. Sí, ellos después te pueden retroalimentar y te pueden decir, mira, eso estuvo mal o así. Porque realmente en el TOEFL no le importan tanto la pronunciación, de cómo pronuncias las cosas, pero de que seas fluido en el idioma. Exacto. Que no estés pensando demasiado. Muchas pausas. Exacto, y muchas pausas, sino que tú puedes tener una conversación fluida normalmente. Eso es lo que ellos quieren. Aunque tu acento no sea bueno y aunque no sea lo mejor del mundo. Yo cuando lo tomé, por ejemplo, como te dije, la parte más difícil fue el reading. Entonces yo una semana antes de tomar el TOEFL, di como unos días en el trabajo. Bueno. Y lo trabajé como por 3 o 4 días. Y me puse TOEFL. Me puse a hacer varios reading. Porque siempre que tomaba una práctica de reading, yo sacaba de 10 a 15. Y necesitas mínimo 17. Sí, necesitaba mínimo 17. Y en una saqué 20. Dije, bueno, yo saqué 20. Creo que estoy bien. Ya estoy bien aquí. Y hice lo mismo también con listening. Ajá. Y seguí practicando hasta que yo me sentí con la confianza suficiente. Yo dije, no, eso está bien y voy a hacerlo. En tu caso, ¿como cuánto tiempo tú le dedicaste de estudio? Bueno, yo realmente sí que me puse 100% solamente TOEFL. Yo diría que como 2 meses. Yo estuve 2 meses que era aunque ya había tenido algunas clases donde me enseñaban en la escuela de inglés, donde me enseñaban sobre el TOEFL, pero ello no se enfoca tanto en tu caso personal y las cosas que tú necesitas. Exacto. Ello es generalizado a todos. Pero luego para mí mismo me di cuenta cuáles eran mis debilidades, donde iba más bajo. Entonces dije, estos 2 meses voy a prepararme para él. Y que es un consejo que le voy a dar a cualquier persona viendo este video. Hagan su cita para el TOEFL antes de empezar a estudiar. Si ustedes empiezan a prepararse y van a empezar a tomar el TOEFL después que ya estén listos, nunca lo van a tomar. Nunca lo van a hacer. Porque uno nunca se siente completamente listo. Entonces, lo que yo les recomiendo es que pongan la cita. Y yo, la mía, en mi caso, la puse para 2 meses. Y dije, ese día lo voy a tomar. Y para ese día voy a estar listo. Y me puse a estudiar todos los días estudiaba el TOEFL y practicaba. Y algo cuando esa fecha llegó, yo dije, yo creo que sí estoy bien. Y sí me fue muy bien. No, exacto. Y si tú no pones una fecha, es como que tú vas a andar en el aire, vas a estudiar bien poquito. Pero si tú tienes la fecha, tú dices, mi TOEFL es en un mes. Tú sientes la presión y dices, tengo que estudiar, no me siento listo. Y aparte, algo que pasa con el TOEFL también es que mayormente a veces es difícil tú hacer un reschedule. Si tú lo quieres cambiar la fecha, tienes que pagar $50 para cambiarlo. Y tú no lo puedes cambiar una semana antes. Que si tú dices, me quedo una semana, no estoy listo. Tú tienes 2 opciones, o tomarlo o perder tu dinero. Perder tu dinero. Exacto, entonces hay que tener eso en cuenta también. Sí, y por cierto, no sé si ya lo has mencionado, pero hay 2 modalidades del TOEFL. Sí. Está el TOEFL desde casa y el TOEFL en las oficinas del TOEFL. Tienes que familiarizarte con tu estilo. Por ejemplo, en mi caso, yo lo tomé desde la casa. Yo tomé el de oficina. Eso, bueno, que ambos tenemos ambas visiones de cómo es. En el caso, yo voy a hablar de mi experiencia con el de la casa. A mí no me gusta tener gente alrededor cuando yo estoy tomando un examen. A mí me gusta estar solo, nadie me molesta. Entonces, por eso preferí en la casa. No piensa que vas a estar solo. Hay una persona en una llamada contigo al mismo tiempo y te están viendo todo el tiempo. Te están monitoreando. Hasta si en mi caso, miraba demasiado por una esquina y me dijeron, por favor, manténgase mirando la pantalla, no mire a otros lados. Porque sí te están supervisando. Entonces, desde la casa, a mí me llamó más la atención. Te dan un break de como 10 minutos. 10 minutos, sí. Para que vayas, tomes agua, haga lo que quieras. Y luego que regresas, tienes que otra vez mostrar toda tu habitación, mostrar todas tus pertenencias de que no tienes papeles ni nada de eso para responderte las preguntas por ti, ni nadie está en llamada contigo. Tu teléfono lo tienes que dejar fuera de la habitación. Es bien delicado. Pero sí, solamente tienes que saber cuál es su estilo. Hay otras personas que prefieren ir al centro directamente, como el caso de Emily. Sí, en mi caso yo fui al centro y una amiga también lo tomó conmigo ese día. Entonces
Lo bueno fue que yo tenía unos amigos que estábamos en la misma clase de inglés y todos habíamos 3 que teníamos la misma fecha. Entonces a veces nos juntábamos para estudiar y con esa amiga me tocó en el mismo lugar, y a la misma hora. Ajá. Fuimos, el lugar parecía una prisión, llegamos, Sí. quítese los teléfonos, toda esa vaina, mételo en un casillero, ciérrenlo, no pueden mirar su teléfono hasta que termine el TOEFL, ni siquiera en el break. Entonces nos revisaron, seguridad y todo eso, nos metieron en un lugar, enfóquese ahí. Entonces después de las primeras 2 áreas, primero va writing, después listening, te dan un break de 10 minutos. Mi amiga se movió cuando estaba tomando la parte de listening. No sé, hizo un movimiento que para ella pareció sospechoso. La pararon y la sacaron del salón. Mira, ¿qué tú estabas haciendo? Y ella perdió como 10 minutos de la parte de listening, perdió varias preguntas. Y ella estaba asustada de que no le había pasado porque al final estaba todo bien, lo que pasa es que ella hizo un movimiento, ¿no? Y para ella fue sospechoso. Hay que ser cuidadoso. Entonces la regresaron otra vez y le quedaba poco tiempo, lo hizo rápido, pero sí lo pasó. ¿Ellos te dieron alguna hoja para tomar notas o algo? Sí, ellos te dan una hoja y un lápiz para que tomes notas. Por ejemplo, en la parte que hay que tomar notas, en la parte de listening, cuando te van diciendo el texto, como tú dijiste, ahí tú tienes que tomar notas, ellos te dan un papel y un lápiz. Y en los 10 minutos puedes ir al baño, relajarte y volver a trabajar. Pero no puedes sacar tu teléfono, no puedes abrir el casillero. En la parte cuando lo haces desde la casa, no puedes tener una hoja de papel y lápiz. Tienes que tener una pizarrita. Una pizarra. Tienes que buscar un marcador y una pizarra blanca. O alternativamente, si no tienen una, que fue lo que yo hice, ellos dicen que lo permitían, agarras uno de estos folders que son de plástico, le metes una hoja blanca dentro, a los folders transparentes de plástico, y lo utilizas como si fuera una pizarra. Escribes afuera en el plástico y lo puedes borrar. Funcionó. Ellos me dijeron que sí podía tener eso. Pero normalmente te comprarías una pequeña pizarrita donde puedas escribir, que se la recomendaría a todo el mundo para también cuando están estudiando sería bueno que puedan tomar notas, y también la van a utilizar durante el examen si lo toman desde la casa. Sí, eso fue la mayoría de cosas con el TOEFL. Bueno, el TOEFL cuesta 275. Tú lo vas a tomar, asegúrate de estudiar bien, porque si sacas un punto menos, ya te no guayaste. sí. Al igual yo también estoy creando un curso del TOEFL para ayudar a muchas personas, porque tengo amigos que lo han tomado 2 veces ya y no lo han pasado. O sea, ya han pagado más de $500, entonces yo le digo, no, estás tirando tu dinero. No me quiero promocionar yo mismo, pero también si alguien tiene alguna pregunta, necesita ayuda estudiando para el TOEFL directamente, yo puedo ayudar a cualquier persona. Sin ningún compromiso, yo puedo ayudarles a quizá practicar, para escucharlo y darle feedback de lo que me están diciendo. Yo lo puedo hacer completamente sin ningún. Exacto, mi gente. Y cuando tú tomas el TOEFL, el mismo día te dan el resultado de listening, de reading y de reading. Y como 2 semanas después te dan resultados de. Mayormente te lo devuelven en 10 días, la calificación de los demás. Y se lo envían a tu escuela también. Entonces, si tomas el TOEFL, asegúrate de elegir 2 o 3 escuelas. Por ejemplo, yo elegí Ensign College y BYU Idaho. Entonces se lo mandaron a esas 2 escuelas. Yo también. Y bueno, aunque algunas universidades no piden tanto, es mejor que tengas buena calificación en el TOEFL, porque aunque otra escuela no te lo van a pedir después, pero te abre más oportunidades que tú dices, bueno, esta universidad no me gusta, puedo mejor estudiar en esta. Puedes tener varias opciones. Exacto. Y algunas piden una calificación más alta, pero si tu por TOEFL ejemplo, ya es alto. BYU pide 20 en cada área. Otra cosa que es que la gente también, tú tienes que tener un balance, porque hay personas que me dicen, ¿cuánto sacaste? Yo le pregunté a alguien que estaba asesorando esta semana y me dice, yo saqué 80. Yo, muy bien, pero cuando me muestra, sacó 20 en una, 15 en otra, entonces 25. Exacto, entonces no se enfoquen en el acumulativo, enfóquense en el balance, porque si una escuela te dice, pido 20 en cada una y tú sacas 100, pero sacas menos de 20 en una, no lo pasaste. Entonces lo que no es el puntaje total lo que importa, sino cuánto sacaste en cada área individual. Ya en cada categoría. Tomen el TOEFL, vayan a la página que se llama Test Leader. Lo primero que hagan es tomen un test de práctica para que sepan en dónde están, y ya en base a ahí hagan un plan de estudio. Y como dijo Jairo, pueden escribirnos, nosotros les ayudamos, porque ya hemos pasado por eso. Yo pasé ese martirio, como dicen, fue un dolor de cabeza yo tenía cuando estaba estudiando, pero ya lo pasamos, ya pasamos por eso. Pasamos por la situación difícil para que nadie más tenga que pasar. Exacto, estamos ayudando a ustedes a ahorrarle tiempo. Entonces sí, hagan eso y practiquen. Y aquí les voy a dejar la página, y cualquier cosa contáctame, como Viaja con Emilio, y aquí a Jairo. Y suscríbanse, y más pronto les anunciaré cuando el curso del TOEFL esté disponible. Suscríbanse y hasta la próxima. Viaja con Emilio. Viaja